Bien, de manera oficial, pues buenas noches. Qué bueno que estamos aquí este ratito con el Señor y como siempre, pues con la alegría de podernos saludar y ver cómo andamos y cómo vamos caminando nuestra vida. Esta semana ya Sarita nos ha recordado que estamos en la semana claretiana, así que les felicitamos a todos en la semana de los claretianos, de la familia claretiana, a todos los que tenemos algo que agradecerle al Señor de que nos haya puesto a vivir en una comunidad claretiana a través de la cual hemos conocido al Señor y hemos conocido también a una comunidad que ha caminado con nosotros toda la vida y ha sostenido nuestra fe. La Eucaristía, la palabra, los hermanos, todos han sido pues faros de luz y presencias del Señor que ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Así que como dice el Salmo, pues agradecerle al Señor todo el bien que nos ha hecho. Vamos entonces a comenzar nuestra mesa virtual. Y como siempre, comenzamos con este video que es cortito, pero nos pone a tono con el evangelio que vamos a comentar, la curación del ciego Bartimeo. Un autor escribió: no se ve bien más que con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y tenía razón, porque el ver es una experiencia. Y yo quiero introduciros en mi experiencia de ver la vida. Mi pueblo, Nazaret, estaba un poco alejado. Éramos gente poco apreciada, gente de campo. Se burlaban de nosotros y nos decían: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Allí, durante 30 años, aprendí a mirar. Pero para ver la vida he elegido un lugar especial, el lugar de los pobres. Nací en un establo, entre los animales. Fui emigrante, para comprender a los que no tienen casa. Hay cosas que no se ven si no se viven. Quise trabajar como artesano. Por la tarde, mirando mis manos callosas, veía que duro es ganarse el pan día tras día. Esta es pues la primera sugerencia que os doy. Aprended a mirar la vida poniéndoos de parte de los pobres. Es el lugar en el que se pone a mi Padre. Allí no os equivocaréis. Mirad a la cara a vuestro compañero aplastado por el trabajo. Mirad a la cara al mendigo de la estación. Mirad a los ojos al joven metido en la diversión y en la discoteca. Mirad a los ojos al amigo de vuestra pandilla. Tratad que sus rostros os interroguen. Pero no basta con ver. Lo importante es ver con el corazón. Solo quien ve con el corazón se pregunta cosas, pero hay un riesgo. Vosotros vivís en una cultura que se pretende ver con el corazón, pero que confunde ver con el corazón con hacer. Y el hacer no es algo natural que venga solo. Hoy faltan personas comprometidas, de esas que, después de haber visto, se ponen manos a la obra. Bien, precisamente el próximo domingo, además de ser la fiesta de San Antonio María Claret, es también la fiesta del DOMUN, Domingo Mundial de las Misiones. Y bueno, como nos decía el video, los misioneros somos los que somos capaces de ver con el corazón, ¿verdad? Porque ver con el corazón es distinto a ver simplemente necesidades de los demás. El que ve con el corazón ve con los ojos de Dios y con la compasión y la ternura de Dios. Eso es ser misionero. Vamos ahora a pedir la acción del Espíritu Santo. Le iba a pedir entonces a Sid, si puedes leernos la oración para que podamos pedir la presencia del Espíritu. Había visto a Sid por ahí, pero ahora no la veo. No sé si fue que se desconectó. Si no, vamos a ver. Lourdes, ¿podrías leernos la oración? Poniendo el micrófono. Déjame prender. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Oración para escuchar tu palabra. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú lo has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz
que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Maús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivos en medio de nosotros, como fuente de fraternidad, de justicia, de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Amén. Bien, vamos ahora a ver el texto, la palabra de Dios que vamos a compartir. Le voy a pedir a Vilma. Vilma, ¿puedes leernos el Evangelio? Sí, cómo no. Marcos 10, del 46 al 52. Llegaron a Jericó, y cuando Jesús salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dirigió la palabra. ¿Qué quieres de mí? Contestó el ciego. Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, vamos ahora a hacer una lectura cada uno personal. Hacemos en silencio un repaso, una lectura personal de este mismo texto. Bien, vamos ahora, antes de continuar, pues podíamos compartir pues muy brevemente, aquellos que deseen, pues aquella palabra de la palabra de Jesús que pues nos llama más la atención, que llega más al corazón. Puedes abrir tu micrófono y puedes pronunciar en voz alta esa palabra, ¿verdad? Ese texto cortito que te llegó al corazón o que más te llama la atención. Entonces vamos compartiendo a modo de eco, ¿verdad? Esas frases del texto. Quien quiera, pues puede abrir su micrófono y vamos compartiendo. Tu fe te ha salvado. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí.
Muchos lo reprendían para que se callase. Que recobre la vista. ¿Qué quieres de mí? Ánimo, levántate, que te llama. Que recobres la vista. Y le siguió por el camino. Deja todo tras de sí y sigue a Jesús, que es el camino. Por tu fe has sido sanado. Bien, vamos ahora entonces a ver de nuevo la misma palabra desde este video. Vinieron a la ciudad de Jericó, y cuando Jesús salía de la ciudad con sus discípulos y una gran multitud, un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto a la carretera pidiendo limosna. Cuando escuchó a alguien decir que era Jesús de Nazaret quien pasaba, el ciego comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchas personas lo reprendían y le decían que se callara, pero él gritaba aún con más fuerza: «Hijo de David, ten piedad de mí». Entonces Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron al ciego y le decían: «Ánimo, levántate, porque te está llamando». Bartimeo, arrojando su manto, se levantó, saltando, y fue al lugar donde estaba Jesús. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le dijo: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». De inmediato comenzó a ver y seguía a Jesús por el camino. Bien, vamos ahora a poner las preguntas que siempre nos sirven de guía para coger el comentario. Nos las ponen ahora en la pantalla. Esas son las dos preguntas. La primera siempre es sobre aquello que más nos ha llamado la atención, ¿verdad? Del comentario. Por eso siempre es bueno tener algo con que escribir, porque siempre te permite, pues, ¿verdad? En ese momento poner la palabra clave, poner la palabra que más te llama la atención o que te llegó, y la puedes escribir y luego compartirla. La segunda pregunta dice así: ¿tienes experiencia de que Jesús haya iluminado tu corazón y tu mente para que vivas el amor de entrega y servicio? ¿Tienes experiencia de que Jesús haya iluminado tu corazón y tu mente para que vivas el amor de entrega y de servicio? Obviamente no se puede contestar con un sí y con un no, ¿verdad? Pero bueno, en el deseo de compartir un poquito, si luego podemos compartir esa experiencia que tengamos, será muy provechosa para todos. Bien, vamos ahora al comentario. Ya saben que el comentario se lo hacemos llegar siempre por email para que lo puedan tener y lo puedan repasar. Comenzamos pues haciendo aclaración de que, a ver, la experiencia de poder ver es una experiencia humana, física, literal, ¿no? Que podamos ver, que podamos utilizar los ojos para identificar las cosas, es todo un procedimiento biológico que tiene unas consecuencias en la vida de la persona muy, muy importantes. La persona que no es capaz de poder ver, los ciegos, ¿verdad? Pues ciertamente tienen unas limitaciones en su vida notables, ¿no? De los que hay que tener incluso pues compasión y capacidad de ayuda. Pero también el ver es una metáfora que culturalmente nosotros la usamos mucho para expresar otras cosas. Por ejemplo, esa frase que usamos mucho, ¿no? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Es una frase cultural. O también ese ve todo negro, ¿no? Es como para decir, siempre ves la realidad de manera negativa.
O si no, cuando le indicas al otro, pues mira, abre los ojos, muchacho, para que te des cuenta de lo que está pasando, ¿no? Utiliza uno la imagen del poder ver con el sentido de poder entender, ¿verdad? De poder aclarar. Es decir, que el símbolo del ver, la capacidad de vernos, es un símbolo muy usado culturalmente. Pero también lo era en el sentido bíblico. En el Antiguo Testamento, los profetas lo utilizaban mucho para explicar la capacidad o no que tenía el pueblo de ver las cosas como Dios las veía. Por ejemplo, Ezequiel y Jeremías decían en sus escritos: este es un pueblo que tiene los ojos, pero no ven, y se comportan como ciegos, y no se dan cuenta que están al borde del precipicio, decían los profetas, ¿no? Isaías también decía: anuncia que vendrá uno enviado por Dios que abrirá los ojos a los ciegos. Eso era un anuncio profético. También en el Nuevo Testamento sabemos cómo Jesús, digamos, abre los ojos, ¿verdad? De aquellas personas con quienes se encuentra. Especialmente aquellas críticas que hacía a los fariseos. Ustedes son ciegos, tienen un corazón endurecido, tienen ojos, pero no ven. Ustedes son ciegos y guías de ciegos, decía a los fariseos. Un ciego no puede guiar a otro ciego, decía Jesús. Incluso San Juan en el Evangelio asocia la palabra o el verbo ver, o la incapacidad de ver, o mejor, la ceguera, la asocia con la intención de odiar. Es decir, el ciego es el que odia. Quien odia está en las tinieblas. No puede ver, ¿no? Es como si no viera. Es por eso que a los primeros cristianos, una de las palabras con las que se les identificaba era de iluminados. Los cristianos eran llamados iluminados. También se les llamaba de otras muchas formas, ¿no? Se les llamaban como aquellos del camino, también la misma palabra cristianos, pero también eran conocidos como los iluminados, precisamente porque se sentían iluminados por el Evangelio de Jesús. En otras palabras, Jesús es la luz que los ciegos necesitan para llegar a ver. Ese es el mensaje del Evangelio. Para nosotros, tiene también, pues, ciertamente un simbolismo espiritual y muy específico, ¿no? Cantidad de veces que nos preguntamos por el sentido de las cosas, esos acontecimientos que rodean nuestra vida, los acontecimientos felices, pero sobre todo aquellos que son marcados por el sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué sentido tienen? ¿Cómo los podemos iluminar? Nos preguntamos también, por ejemplo, sobre la humanidad, hacia dónde va la humanidad, quién sabe hacia dónde va, quién puede iluminarnos el futuro de la humanidad. La misma humanidad lo sabe, ella la puede ver la humanidad, o está ciega ante su futuro. Bueno, pues toda esta realidad, ¿verdad? Cultural propia, o la cultura bíblica, o también nuestra experiencia personal, es la que pues es el sujeto, digamos, o mejor, el objeto del evangelio que vamos a compartir. El evangelio de hoy, pues ya sabemos, nos presenta la curación de Bartimeo, un ciego, que independientemente de que haya sido un hecho histórico, que muy probablemente lo fue, Jesús seguramente tuvo que haber curado a muchos enfermos e incluso a algunos ciegos. Más allá de eso, San Marcos utiliza el evento histórico para hablarnos de una curación de una ceguera más importante que la ceguera física, que es la ceguera espiritual. Por lo tanto, el hecho deja de ser un hecho periodístico en el Evangelio para convertirse en un símbolo espiritual que nos puede ayudar a entender la dinámica espiritual que tenemos con el Señor. Vamos adelante. La primera parte del texto, que dice así: llegaron a Jericó, y cuando Jesús salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Jericó, que es el lugar donde se encuentra Bartimeo, es una ciudad donde los ricos de Jerusalén tenían sus chalets, sus casas de veraneo. Allí los ricos podían irse, era un lugar ideal, ¿no? Una especie de oasis antiguo.
Y el camino que iba de Jerusalén a Jericó, que para nosotros tiene una resonancia también bonita en aquel episodio del buen samaritano. ¿Recuerdan cuando comienza el relato del buen samaritano? Bajaba un hombre de Jericó a Jerusalén, o mejor, subía a Jerusalén. Y es que en realidad, cuando se viaja, los que han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, se viaja de Jerusalén a Jericó, es siempre bajando. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ese paseo. Pues la guagua siempre va, ¿verdad?, descendiendo. Vamos camino hacia el Mar Muerto y se hace una parada en Jericó. Por eso dice que cuando Jesús con los discípulos camina hacia Jerusalén, dice, va subiendo a Jerusalén. Y es que de verdad es una subida. Pues era una vía romana donde por pasar mucha gente por allí, porque era una ruta de comercio, pero también donde los ricos iban a pasear allí a Jericó, pues habían, por supuesto, muchos ladrones. Eran caminos peligrosos en algunos puntos y se llenaba de ladrones. Era una ruta, pues, como digo, peligrosa. En este camino por el desierto, recordemos, como dije antes, la parábola del buen samaritano. Y Bartimeo se coloca en la entrada de la ciudad del camino. Y por allí obviamente pasaban los peregrinos. Era un lugar estratégico para la gente necesitada, para los enfermos, para aquellas personas inválidas que dependían de que la gente les diera limosna. Además, porque había un mandato de ley del Antiguo Testamento que obligaba a los israelitas a dar limosna a los necesitados. A veces no lo hacían ni siquiera por misericordia, sino por cumplir la ley. De tal manera que justificaba el hecho de que allí había muchas personas, ¿verdad?, inválidas y necesitadas, entre ellos Bartimeo el ciego. Y como dije antes, aunque es cierto que Jesús seguramente curó al ciego, recordemos lo que dije antes, que Marcos utiliza esto como un hecho para hablarnos de una experiencia espiritual importante. Y es que nosotros todos estamos necesitados también de una curación, de una ceguera espiritual, y tenemos que curarla únicamente con la luz del Evangelio. Vamos a ver qué significa estos símbolos, ¿verdad?, en base a este hecho histórico de la curación del ciego Bartimeo. Primero, Bartimeo. El nombre Bartimeo significa hijo de Timeo, así lo dice el Evangelio. ¿Eso qué quiere decir? Que Timeo era un apellido, era el apellido de la familia, era el apellido del papá. Bar siempre es hijo, Timeo es el nombre, el apellido de la familia. Es decir, que el papá se llamaba Timeo. ¿Qué significa Timeo? Pues en hebreo significa honor. Por lo tanto, una traducción un poco más amplia, ¿verdad?, es de Bartimeo, es que significa hijo de los que buscan honor. Eso significaría la palabra Bartimeo, el hijo de los que buscan honor. Ya esto nos da una luz para entender un poquito lo que a nosotros nos pasa por dentro. En otras palabras, todos nosotros tenemos un pequeño Bartimeo dentro, ¿verdad? En el sentido de que lo que igual San Marcos nos quiere recordar es que la razón de la ceguera de todo ser humano proviene precisamente de poner el sentido de nuestra vida en esa búsqueda de honor o de reconocimiento, esa necesidad de llenar el vacío para llenarlo de prestigio o de poder o de aplausos o de riquezas, placeres. Y realmente esta es nuestra ceguera. Esta es nuestra ceguera. Fíjense, el pasado domingo, recuerden ustedes cuando los discípulos le vinieron al encuentro de Jesús y le dijeron, Señor, queremos pedirte algo. Y Jesús le dice, ¿ustedes qué quieren de mí? ¿Verdad? Y le dice, nosotros queremos que nos pongas a mi hermano y a mí, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué es lo que se está queriendo decir ahí? Fíjense la ceguera de los discípulos, ¿no? En el sentido de que todavía no han sido iluminados por la buena noticia de Jesús, del Evangelio. La buena noticia es que
la verdadera persona humana es la que ama y entrega la vida, no la que busca honores y prestigio. Sin embargo, pues ya vemos cómo los discípulos estaban también como Bartimeo. Eran hijos de los que buscan honor, de los que han puesto el sentido de su vida en el reconocimiento, en el aplauso, ¿verdad? En la búsqueda de sí mismo. Y esta es la ceguera de fondo. Es lo que decíamos también, esta es la vanagloria que buscamos los seres humanos. Porque la gloria, el que glorifica verdaderamente a Jesús o a Dios, es el que ama como Jesús. Ese es el que lo glorifica, el que es capaz de dar la vida como Él. Ahí estamos glorificando. La vanagloria es lo contrario, ¿verdad? Busca una gloria vana, es decir, que no tiene consistencia. Es el que se busca a sí mismo. Bueno, pues esa es la ceguera. Esa es la ceguera, ¿verdad? En ese sentido, como dije antes, todos tenemos un pequeño Bartimeo dentro. Todos tenemos. Vamos a continuar. Donde dice Bartimeo está sentado. ¿Y eso qué significa que Bartimeo esté sentado? Pues significa, obviamente, que no puede moverse, ¿no? Que no puede caminar. Por lo tanto, es una persona inútil, es una persona que no puede agenciarse la vida, no puede subsistir por sus propias fuerzas, es decir, ha perdido su dignidad de poder ¿verdad? Buscar con su propio esfuerzo su propio pan para poder sobrevivir. Necesita de los demás, está dependiendo totalmente de los demás. Tiene una vida así como paralizada. Eso es lo que significa estar sentado. Esas son las características del que está ciego, ¿no? Tiene su vida paralizada y en cierto sentido depende de los demás. En ese sentido, su vida, la vida del que está ciego como Bartimeo no tiene sentido porque no tiene finalidad. Es decir, Bartimeo no tenía un por qué estaba así, para qué vivir y ni siquiera para quién vivir. O sea, había perdido un poco el sentido de la vida. Lo otro es que Bartimeo está al margen del camino. ¿Qué significa que está al margen? Pues está de un lado, ¿no? Es decir, no está en el camino de la historia, de los que están caminando, de los que van y vienen. Esto es lo que significa que cuando uno está espiritualmente ciego, también está al margen del camino de Dios. Dios es el que va llevando una historia y esa historia no es en ocasiones visible para el corazón cegato. Un corazón cegato no va a poder ser capaz de ver cómo Dios está actuando en la historia, ¿no? Porque no tiene las claves para ver. Por lo tanto, se siente fuera del camino, al margen del camino. Luego también dice el texto que Bartimeo es un mendigo. ¿El mendigo quién es? Pues el mendigo es el que vive para sí mismo, ¿verdad? El mendigo es el que está todo el tiempo mendigando porque lo necesita para poder vivir. Y hasta cierto punto, el que es cegato espiritualmente o ciego espiritualmente es aquella persona que siempre está buscando, ¿verdad? Ser mendigo, mendigando atención, mendigando reconocimiento, mendigando halagos y exigiéndolo todo a los demás. Aquel que ha hecho, se ha creído la idea de que para ser feliz necesita que todos giren alrededor de sí mismo, ¿no? Por eso nosotros nos preguntamos, seguimos adelante, ¿cuál es la salvación para los Bartimeos de la vida? ¿Cuál es la salvación para esos Bartimeos que tenemos dentro? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que podamos ver? Bueno, pues ahí responde el texto. Dice ahí en la segunda parte. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callase, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten piedad de mí. Fíjense que Bartimeo, que se ha dado cuenta de que su vida no tiene sentido, sin embargo,
tiene una conexión importante con su propia insatisfacción. Y esto es un punto interesante y es un punto inicial importante. Es decir, darse cuenta de la insatisfacción, darse cuenta de que me falta ver, que no puedo encontrar el sentido de la vida. Pues miren, a veces para uno ayudar a una persona, quizás el primer punto para uno poder ayudar es que se dé cuenta de la realidad que está viviendo. Ese es el punto de partida. Si esa persona no tiene contacto con su realidad, aunque sea dolorosa, y no la ve dolorosa, no la siente dolorosa, es casi imposible que pueda dar el segundo paso hacia la liberación, ¿verdad? Por lo tanto, aquí Bartimeo es importante que escucha su propia insatisfacción. Por eso salta y se dirige a Jesús. Bartimeo comienza a buscar sentido y busca escuchar en medio de tantos gritos, en medio de tanta gente, en medio de tantas voces, quiere escuchar la voz de Jesús. Y esto es bien importante, porque aquí está el mensaje de la parábola. Es decir, si somos capaces de escuchar nuestra ceguera, de dolernos de nuestra ceguera, ella nos va a hacer saltar en la búsqueda de la escucha de aquel que puede iluminarnos, que es Jesús. El encuentro con Jesús es lo que abre nuestros ojos. Y es un encuentro a través de su palabra, a través de su evangelio, el evangelio de la buena noticia del amor gratuito de Dios. Y aquí es interesante saber que Bartimeo es capaz de superar sus vergüenzas, sus miedos. En ese sentido, a veces también nosotros tenemos vergüenza de poder, ¿verdad?, expresar nuestra necesidad, de ser humildes ante los demás y reconocer, mira, yo quiero vivir humildemente porque yo necesito. Sin Dios mi vida no tiene sentido. Si Él no me ilumina, si yo no le expreso mi insatisfacción, mi búsqueda, mi necesidad, soy humilde. Sé que nadie me podrá responder, ni yo mismo. Entonces, humildemente quiero escuchar a Dios. Expreso, ¿verdad?, sin vergüenza, expreso mi necesidad espiritual. Por eso, Bartimeo se atreve a llamar a Jesús y lo llama por su nombre. El nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, significa Dios que salva, el que salva, ¿no? Y el hecho de que Bartimeo llame a Jesús por su nombre es un símbolo, es decir, hace una profesión de fe, reconoce que Jesús es el que salva. Y es una salvación la que Jesús ofrece, que no es una salvación simple para el final, cuando uno se muera. No, es una salvación para hoy. ¿Y en qué consiste esa salvación? Consiste en que Jesús, con su propuesta de amor oblativo, que es la propuesta de Jesús, una vez nosotros la hemos entendido y la hemos hecho nuestra en nuestro corazón, eso comienza a ser un foco de luz en nuestra vida y comienza a iluminarla de tal manera que desde hoy ya comienzo a sentir la salvación. ¿Me salvo de qué? Pues me salvo de mi vida errática, me salva de mi vida entristecida, me salva de mi vida que no tiene futuro, no sabe a dónde va, que no es capaz de entender las situaciones más dramáticas de mi vida, mis momentos felices, pero también mis momentos dolorosos. Es decir, no hay un proyecto claro para mi vida. Por lo tanto, Jesús me salva dándome esa luz de su evangelio, que es Dios me ama y me ama incondicionalmente. Luego dice el evangelio también que muchos los reprendían. ¿Quiénes son los que reprendían? Pues miren, es interesante porque cuando hay alguien que está encontrando un sentido a su vida, que su vida empieza a cambiar porque encuentra sentido, se siente más contento, más pacífico, más alegre, pues siempre aparece gente que le molesta, ¿verdad? Y aquellos que han sido iluminados, que llevan una alegría natural, molestan a los que no quieren dejarse iluminar.
o a los que no han alcanzado a ser iluminados todavía. Entonces, a eso se refiere el Evangelio cuando dice que muchos lo reprendían, quería que se callara. No porque estaría, digamos, simplemente gritando de manera literal, sino porque probablemente la expresión de Bartimeo de querer ser curado, de querer poner el corazón en Jesús, estaba interpelando también las intenciones de los demás. Era como si le dijera, yo creo en Jesús, ustedes no creen, ¿por qué no creen? ¿Verdad? Entonces eso a veces molesta, y a ese tipo de personas es a las que se refiere esta parte del Evangelio. Es decir, que cuando tú comienzas a ver, cuando Jesús comienza a iluminar tu vida y piensas a vivir de otra manera, es muy probable que encuentres también dificultades, encuentres incomprensiones de parte de los demás. Por ejemplo, yo he conocido personas que por haberse convertido, ¿verdad?, y haber acogido el Evangelio en su corazón, encuentran dentro de la misma familia personas que hasta se ponen en oposición. Critican, se burlan, ¿verdad? La echan de lado, la misma familia, ¿no? Y de eso se trata. Hay que contar con esas personas que no entienden. Seguimos adelante. Dice el texto, Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Miren qué interesante que Jesús hace llegar su voz a través de unos mediadores, que son los discípulos. En ese sentido, Jesús echa mano de aquellos que han sido iluminados para hacer llegar, ¿verdad?, esa voz de Jesús a los que están buscándole. Y esos mediadores son los discípulos. Y aquí Marcos utiliza 3 verbos importantes en esta acción iluminadora que Jesús encarga a los discípulos. Y los 3 verbos son ánimo, levántate y te llama. Ánimo, ¿qué significa? Ten valor. Esa es la primera palabra que una persona que quiere iluminar a otra le dice, ¿no? Ten valor, saca fuerza de dentro, anímate, porque el cambio no será nunca fácil. Por eso necesita del apoyo, de la fuerza que te dice ánimo. Segundo, dice levántate. El levantarse en el griego del Evangelio es sinónimo de resucitar. Por lo tanto, es signo de nueva vida, ¿verdad? Es decir, yo te traigo la buena noticia de la alegría del Evangelio para que tú te levantes, es decir, para que te levantes de tu tristeza, te levantes de esa vida centrada en ti mismo, te levantes de las tinieblas de no encontrar futuro a tu vida, levántate y resucita, que la vida tiene sentido y un sentido alegre, un sentido feliz. Y el tercer verbo, te llama. ¿Y a qué te llama? Te llama a un encuentro personal con Jesucristo. Quien te llama es alguien, no es algo, es alguien. Y ese encuentro personal con Jesucristo es a lo que tenemos que adherirnos, ¿verdad?, en ese intento. Seguimos adelante. El próximo texto dice, él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le dirigió la palabra. ¿Qué quieres de mí?, contestó el ciego. Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Esta parte del Evangelio de Marcos es un poco inverosímil, no tiene mucha credibilidad porque, por ejemplo, es muy raro, ¿verdad?, en un gesto normal que el Bartimeo, al responder al llamado de Jesús a través de los discípulos, soltara el manto. El manto era difícil que lo soltara, digo yo, porque era donde tenía todas las moneditas, las monedas que la gente le había dado, ¿no? Y segundo, es casi imposible que se hubiera puesto de pie solo. Probablemente alguien le tuvo que haber ayudado, ¿verdad? Y en tercer lugar, que él pudiera ir a donde estaba Jesús siendo una persona ciega, pues también es bastante inverosímil. Pero, como decimos, Marcos ha reelaborado, ¿verdad?,
digamos, el acontecimiento histórico para darle un sentido espiritual. En ese sentido, pues, ¿qué significa que Bartimeo tiró el manto, soltó el manto? Pues significa que para poder, digamos, andar la vida nueva, iluminada, necesitamos desprendernos de todo. Necesitamos desprendernos de todo aquello en lo que habíamos puesto nuestro corazón anteriormente. Nuestras propias expectativas, nuestra propia manera de ver la vida, esa manera, ¿verdad?, centrada en uno mismo. Ningún bien material es más importante que Jesús. Bueno, pues el hecho de soltar el manto significa la necesidad de ese desprendimiento. Fíjense que las primeras comunidades cristianas, uno de los signos importantes que tenían para insertarse en la comunidad cristiana, los que habían hecho el catecumenado, es decir, la preparación para la inserción definitiva en la comunidad, finalmente tenían que despojarse de sus viejas vestiduras y asumir la nueva vestidura. Cuando eran bautizados, pues recibían la vestidura blanca y con ella eran bautizados en el Jordán. Es decir, se desprendían de sus ropas viejas de la vida pasada para ponerse la túnica blanca, la túnica nueva del bautismo. De ahí es que viene la tradición hermosa en nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? De que, por ejemplo, cuando llevamos los niños a bautizar, le ponemos el vestidito blanco. Cuando los monaguillos están en el altar, también tienen su alba blanca, o el sacerdote usa un usa alba blanca. Nos habla de todo eso, de la vestidura blanca, de la nueva vida. Otro detalle importante, dice, Jesús le pregunta, ¿qué quieres de mí? Esta pregunta es bien importante, porque la pregunta va dirigida en el sentido de que lo que quiere es discernir nuestras motivaciones. Recuerden que fue la misma pregunta que Jesús le hizo a los discípulos que le pidieron ¿verdad? aquel favor. Dice, Señor, queremos que atiendan lo que te vamos a pedir. Y Jesús le dice, ¿qué quieres de mí? También les hizo la misma pregunta. ¿Y cuál era la intención? ¿Cuáles eran las motivaciones? Pues ya sabemos, las motivaciones eran que cada uno pudiera alcanzar, ¿verdad?, esos puestos de honor que tanto anhelaba su corazón. Por lo tanto, la pregunta de Jesús que le dirige a Bartimeo, ¿qué quieres de mí?, está ayudándole a purificar sus motivaciones. Es decir, ¿por qué quieres que yo te cure? ¿Verdad? Es decir, ¿estás claro en lo que estás buscando? ¿Quieres que yo realmente te devuelva la vista, que te cure de verdad la ceguera? Yo creo que esta parte es importante porque es importante que nosotros también a la hora de acercarnos a Jesús, escuchemos su pregunta, ¿qué queremos de él? ¿Qué queremos de Jesús? ¿Queremos que resuelva mis problemas? ¿Queremos que Jesús se adhiera a mi proyecto de vida? Jesús, cúrame, Jesús, dame dinero, Jesús, resuelve mis problemas. Mira que yo tengo estas intenciones y este proyecto de mi vida, este futuro. Quiero hacer tales y tales cosas y quiero que las cosas me salgan como yo las estoy pensando. ¿Es eso lo que hacemos con Jesús? O sin embargo, Jesús nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y simplemente podamos decirle, Señor, que yo pueda ver tu voluntad, que yo pueda conocer tu designio sobre mí. Eso es distinto. Que yo pueda adherirme a tu proyecto. Eso es ver de verdad. Por lo tanto, fíjense que seguimos adelante, donde dice, vete, tu fe te ha salvado. Eso es lo que Jesús le da al ciego Bartimeo, la luz de la fe, es decir, los ojos nuevos de Dios, para poder ver como Dios ve, esa nueva manera de vivir la vida. ¿Cuál es esa nueva manera de vivir que Dios nos propone? Hacer de la vida un amor de entrega y de servicio, entregar la propia vida. Esa es la luz de la fe. La fe es eso. La fe es poder ver esa buena noticia, ese modo de vivir. Y dice al final del Evangelio, y lo seguía por el camino. Es decir, que además de el don de la fe por el que hemos conocido cuál es el proyecto que Dios quiere para mí, estamos invitados a ser responsables con ese don recibido. Una vez que se nos ha dado la luz, se nos ha dado la capacidad de ver, ¿qué tenemos que hacer con esa fe? Cuidarla, alimentarla
y compartirla. ¿Cómo la cuido? Bueno, primero atesorándola como un valor importante. Miren que la puedo perder otra vez la vista, puedo perder la fe si no la cuido. Entonces, lo primero, cuidarla, atesorarla. Segundo, alimentarla. ¿Cómo se alimenta la fe? Pues la fe se alimenta a través de la palabra, a través de los sacramentos, de la Eucaristía, a través de la oración, a través de la formación. Así se alimenta la fe. Y en tercer lugar, compartir la fe. ¿Por qué? Porque compartiendo la fe con unos hermanos que caminan como yo, nos ayudamos a ver juntos a Dios y su proyecto sobre nosotros, sobre nuestra vida, nuestra familia y sobre nuestro mundo. Compartir que no estamos solos caminando, sino con unos hermanos. Por eso es la fe que nos salva, entonces, a partir de hoy mismo. O sea, el don de Dios, la capacidad de ver, es un don que el Señor nos concede hoy, no para el final de nuestra vida, no para después, sino para hoy. Bien, vamos a ver ahora las preguntas. La primera, como siempre, compartir aquello que posiblemente nos haya llamado la atención. Y la segunda, quizás ahora tiene más sentido. ¿Tienes experiencia de que Jesús haya iluminado tu corazón y tu mente para que vivas el amor de entrega y de servicio? ¿Tienes alguna experiencia? Si tienes alguna y la puedes compartir, pues sería genial. Bien, vamos ahora, a los pequeños grupos para que podamos experimentar a Jesús presente en medio de nosotros a través de la experiencia de fe y de vida que todos y cada uno llevamos, iluminados por la palabra. Adelante. ¿Me avisa, Gaby? Estamos listos. Bien, pues bienvenidos a la sala grande. Bien, hoy nos toca tener un ratito de oración con el Señor luego de haber tenido este espacio de compartir con Él y entre nosotros su palabra que ilumina. Quiere devolvernos su luz, quiere devolvernos la capacidad de ver. Y qué bueno que tengamos estos minutitos muy breves con Jesús, que se va a hacer presente sacramentalmente ahora para nosotros, como lo hacemos cada 15 días. Los que no lo hemos advertido antes, pero los que tengan su velita, pues la pueden encender y vamos a dar unos segundos para que la tengan, porque la vela nos ayuda ciertamente pues a hacer visible lo que va aconteciendo en el corazón. Pues esa presencia de Jesús que es luz en nuestra vida, en nuestro corazón. Creemos en esa luz de la fe, del Espíritu Santo, como ese principio transformador, único, objetivo,
de nuestra vida, y la velita pues nos ayuda a reconocerlo. Entra por los sentidos esa luz de Jesús en nuestra vida. Así que los que tengan la velita pues la pueden encender en este momento. Vamos a dar unos segunditos para que lo podamos hacer tranquilamente. Hay algunos que la fueron a buscar. Y así nos vamos preparando para estos minutitos últimos de encuentro con Jesús. Bien, vamos ahora a poner a Jesús sacramentado delante de nosotros. Como hemos dicho otras veces, pues no es una foto, es la presencia real de Jesús. Y al mismo tiempo, pues recogemos nuestro espíritu, tomamos conciencia de esa luz maravillosa que es Jesús en nuestra vida. Y mientras, pues, nos apoyamos en esta oración, ¿verdad? Que esta primera parte de la oración que nos va a ayudar a centrar nuestro espíritu. Jesús, mi guía y mi luz, tú eres quien me dirige y me cuida en cada paso. Tú eres quien me enseña que no estoy solo, que tú estás conmigo. Jesús, mi fiel amigo, mi escudo, mi baluarte. A ti debo la vida, el aire que respiro, cada segundo que paso en esta tierra, porque tú, Señor, me has dado la vida. Jesús, mi refugio, mi consuelo, quien a cada momento me abraza cuando yo más lo necesito, quien me recuerda que sin importar los problemas y dificultades, en ti encuentro un refugio para tener paz. Jesús, mi amado Padre, quien dio su vida por mí en la cruz, quien amó tanto a la humanidad que se volvió carne, vino a este mundo, vivió como todos nosotros y al final nos regaló el regalo más grande, la salvación. Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado al costado del camino. Y al oír que por allí pasaba Jesús, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían, querían que se callase, pero él gritó con más fuerza: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te llama. El ciego dejó el manto, se puso en pie y se acercó corriendo donde Jesús. Jesús le pregunta: ¿qué quieres de mí? Contestó el ciego: maestro, que pueda ver. Y Jesús le dijo:
pues vete, tu fe te ha salvado. Tengamos ahora unos segundos muy breves de silencio delante de Jesús. Que resuene en nuestro corazón esa petición. Jesús, que pueda ver. Vamos a hacer eco de nuestra petición ahora al Señor, un eco comunitario de hermanos y hermanas que en torno a Jesús también hemos experimentado esa curación, esa compasión de Jesús por nosotros, que se ha hecho luz en nuestro corazón y en nuestra vida desde hace tantos años probablemente, pero que todavía reconocemos tantos Bartimeos dentro de nuestro corazón. Pequeños Bartimeos que no nos dejan ver, a quienes no le permitimos probablemente levantarse del suelo e ir corriendo donde Jesús. Les invito a que hagamos eco comunitario con la frase: Jesús, que pueda ver. Jesús, que pueda ver. Jesús, que pueda ver tu voluntad y adherirme a tus designios, Señor. Jesús, que pueda verte en todo y en todos. Jesús, que pueda ver tu luz. Jesús. Jesús, que pueda ver para no ignorar a los necesitados. Jesús, que pueda ver tu proyecto para conmigo. Jesús, que pueda ver lo que tú quieres de mí para mi vida contigo. Jesús, que pueda ver lo que quieres de mí, el camino que tú quieras enseñarme que yo deba seguir para seguir adelante con mi familia y con todas las personas que yo pueda ayudar en el camino. Jesús, que pueda ver tu rostro en cada persona que esté cerca de mí, en mi prójimo, y poder ver la bondad de los demás y no juzgarlos. Jesús, que podamos ver con los ojos del alma.
Jesús, que pueda ver el camino que tienes para mí con tu luz. Jesús, que me pueda ver como me ves tú. Jesús, que pueda ver tu voluntad y tu senda para lo que tú quieres de mí hacia los demás. Jesús, que pueda ver la respuesta conforme a tu voluntad para mis decisiones en este momento. Vamos ahora a hacer oración común, nuestra petición al Señor de que nos deje ver, que nos pueda iluminar con su luz, con su amor. Concluimos con la oración que escuchamos a continuación. Jesús, mi gratitud es hacia ti. Gracias por mirarme a los ojos. Gracias por extender tu mano cuando más lo necesito. Gracias por abrazarme y darme consuelo. Gracias por pensar en mí, por guiarme, por darme tu luz admirable. Gracias por ser mi escudo y baluarte, mi refugio y consuelo. Gracias por ser mi mejor amigo. Gracias por estar ahí cuando te busco, por tener tiempo para mí y al mismo tiempo tener tiempo para todos. Jesús, mi guía y mi luz, quien está con todos al mismo tiempo, quien tiene oídos atentos para cada oración, quien tiene toda la paciencia del mundo, quien nos ama tanto, tanto, que dio su vida por la nuestra. A ti, mi amado Señor, a ti elevamos cada oración, a ti entregamos todo nuestro amor, aunque no se compara en nada con el amor que tú sientes por toda la humanidad. Acepta el nuestro como ofrenda, entra en nuestro corazón y siembra en nosotros las semillas de la bondad, la esperanza y el amor. Jesús, nuestro amigo fiel, palabras nos faltan para darte gracias y para demostrarte lo mucho que eres en nuestras vidas. Solo te decimos, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu atención, gracias por tu amor. Gracias, Jesús. Gracias por ser nuestro guía y nuestra luz. Gracias, Señor. Gracias. Recibimos la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nuestras familias y nos acompañe siempre. Amén. Muy bien.
Vamos ahora en este momento a poner en pantalla el texto que vamos a compartir el próximo martes, no sin antes recordarles esta semana, Semana Claretiana. Vamos a tener este fin de semana una gran solemnidad de San Antonio María Claret, la experiencia espiritual que hemos compartido nosotros de tantos años, ¿verdad? Muchos de nosotros ha sido mediada por el espíritu de Claret, que nos ha iluminado y nos ha estimulado a ser fieles al Señor. Así que tenemos mucho que celebrar. El tema del próximo martes, el texto, Marcos 12, 28 al 34, no estás lejos del reino de Dios. Así que ese es el texto para el próximo martes. Bien, ahora podemos pues ponernos todos juntos, abrimos los micrófonos y podemos saludarnos para despedirnos con amor. Que descansen todos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias. Padre. Buenas noches a todos, buenas noches. Felicidades, Padre, por esta semana, ¿verdad? En que se está celebrando la semana de todos los claretianos. Que Dios lo bendiga abundantemente. Gracias, muchas gracias. Sea una felicitación mutua. Gracias a Dios. Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Madre, bendición. Te llamo mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen. Igual. Buenas noches a todos, sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Bye.